Muy bien, perfecto. Entonces, estamos en el tema número 5. Hemos visto en este tema cómo se construye el cromosoma, la importancia de la cromática, que es un cariotipo también, ¿no? Donde vimos los diferentes órdenes de los cromosomas. ¿Cómo se dividen los cromosomas? Que se dividen en autosomas y los heterocromosomas. Los heterocromosomas influyen en el desarrollo de los órganos sexuales, ¿no es cierto? Hoy día entonces cerramos este punto y vamos a ver algunos casos de alteraciones cromosómicas y también conoceremos cómo influye al ser humano. Bien, la anterior clase avanzamos hasta la tercera ley de Mendel, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que nos quedan unos 2 minutos, así que por eso me retiré. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta sobre las leyes de Mendel antes de avanzar? ¿Pudieron ver el video que les mandé? ¿Les resultó útil? ¿Les ayudó? ¿Les sirvió ese video? Aquí también lo tengo, se lo puedo volver a pasar. Por si alguna persona no pudo. Creo que el chat está cerrado, no está disponible. Lisa Nilenka, no sé si es mi computadora o el chat no está disponible. Sí, no está disponible, pero enseguida lo activo. Ah, muy bien, gracias. Ahora sí ya está. Muy ¿Me bien, confirma? ahí les vuelvo a pasar Genial. el video. En el caso que alguien tenga duda. Muy bien, supongo que han entendido. De todas formas, hagamos un pequeño repaso sobre las 3 leyes de Mendel y continuamos más tranquilos, ¿no? La anterior clase les hablé de las leyes de Mendel. Gracias, Lice, me dice María. De nada, María, solamente tiene que decirme qué punto no entiende. Muy bien, de las leyes de Mendel, la primera es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, o simplemente ley de la uniformidad. Y dice que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. ¿Por qué decimos raza pura? ¿Y por qué decimos homocigotos? Aquí podemos ver estas semillas, estas arvejas de color, la primera amarilla y la segunda de color verde. La amarilla tiene 2 alelos, que son A mayúscula y A mayúscula, ¿no es cierto? Y por otro lado, la arveja de color verde, A minúscula con A minúscula. Por eso dice que son de raza pura ambos. Tienen los mismos alelos. Y también son homocigotos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo alelo. A mayúscula con A mayúscula y en el otro lado A minúscula con A minúscula. ¿Y qué nos dice la ley? Que cuando se reproducen estas semillas van a dar unos híbridos de primera generación iguales. ¿Por qué dice iguales? Porque el resultado de esta mezcla es esta de aquí. A mayúscula con A minúscula y 4 de esos resultados
que surgen de esta mezcla de dos variedades de individuos de raza pura homocigotos. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes, lo que conocemos nosotros como arvejas, que producían las semillas amarillas y con una que producían las semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas, obtenía siempre plantas con semillas amarillas. Aquí también vemos resumido esta ley. A mayúscula con A mayúscula se mezcla con homocigoto recesivo o doble A minúscula y tiene como resultado este elemento. A mayúscula con A minúscula de color amarillo. ¿Y por qué de color amarillo? Porque tiene un gen dominante, que es la A mayúscula, que le da el color amarillo. Sin embargo, tiene también el A minúscula y por ello tiene también un elemento recesivo. Nos dice aquí el texto: el polen de la planta progenitora aparta la descendencia un alelo para el color de la semilla. Y el óvulo de la otra planta progenitora aporta el otro alelo para el color de la semilla. De los dos alelos solamente se manifiesta aquel que es el dominante. La A mayúscula, el color amarillo. Mientras que el recesivo A minúsculo permanece oculto. ¿Y cómo podemos entenderle mejor? Con este pequeño cuadro de Funes, que es el cuadro de la herencia genética. Entonces, tenemos estas dos semillas que se cruzan entre sí. A mayúscula y A minúscula con A minúscula. Lo ponemos en este cuadro. Aquí está la A mayúscula y abajo la A mayúscula, que representan esta semilla amarilla. Y en la parte superior, el A minúscula con la A minúscula, que representan esta semilla de color verde que tiene genes recesivos. Entonces hacemos el cruzamiento A mayúscula con A minúscula, siempre el dominante adelante, A mayúscula con A minúscula. Abajo el mismo cruce, A mayúscula con A minúscula, tenemos A mayúscula y A minúscula. Aquí igual, A mayúscula con A minúscula, primero el dominante, A mayúscula y A minúscula. Y aquí A mayúscula con A minúscula, igual, primero el dominante y luego el recesivo. Entonces, el resultado es el mismo que tenemos aquí. Las cuatro variedades son A mayúscula y A minúscula. ¿De qué color? Del color amarillo, que es el color del alelo dominante. Entonces aquí se cumple la primera ley de Mendel. Los híbridos de la primera generación son iguales si ambos individuos son de raza pura y son homocigotos. El texto también nos da un caso de herencia intermedia. Aquí ya no hay herencia, perdón, aquí no hay gen dominante, sino herencia intermedia. ¿Cuál es este caso? El caso de una flor que se llama Don Diego de la Noche. Tenemos una flor de color rojo, aquí, con los alelos R mayúscula y R mayúscula. Y por otro lado tenemos una flor de color blanco, con los alelos B mayúscula con B mayúscula. ¿Y cuál va a ser el resultado?
el resultado va a ser esta flor rosada. ¿Con qué alelos? El alelo de los progenitores. Por un lado, el R rojo de la flor roja y el B o blanco de la flor blanca. RB. ¿Qué color? Rosado. La interpretación nos dice es la misma, solamente varía la forma de expresarse de los alelos. Bien, y así entramos a la segunda ley de Mendel. Ya hemos entendido la primera ley y tenemos estas semillas de la primera ley, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer Mendel? Mendel va a tener curiosidad y se va a preguntar, ¿y si mezclo, si polinizo estas semillas del primer experimento de la primera ley? ¿Qué va a pasar? Y gracias a esa curiosidad surge la segunda ley de Mendel. A esta segunda ley se le llama la de separación o disyunción de los alelos. Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación del experimento anterior y las polinizó entre sí. Hizo que se reprodujeran. Del cruce obtuvo semillas amarillas, pero también obtuvo semillas verdes, en la proporción que se indica en la figura 3. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido, en la primera generación filial, esta vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Me pueden decir, no le entiendo, dicen su explicación. El resultado de la reproducción de estos dos semillas de la primera generación va a ser esta de aquí. ¿Qué podemos ver a simple vista? 3 semillas amarillas y una semilla verde. ¿Y por qué una semilla verde si ambos progenitores tienen color amarillo? Eso es lo que nos va a explicar esta segunda ley. Interpretación del experimento. Los dos alelos distintos para el color de la semilla presentes en los individuos de la primera generación no se han mezclado ni han desaparecido. El color verde, el alelo A minúscula, no se ha mezclado ni ha desaparecido. Simplemente se manifestaba solo uno de ellos. Solo el alelo dominante, el A mayúscula. Cuando el individuo de fenotipo amarillo y el genotipo A minúscula formen los gametos, se separan los alelos de tal forma que en cada gameto solo habrá uno de los alelos, y así puede explicarse los resultados obtenidos. Vamos a ver esto de gametos y esto de alelos. Aquí sucede lo mismo que en la anterior ley. Vamos a explicarlo de manera más sencilla con la tabla o el cuadro de Punnett. Aquí tenemos estas dos semillas y aquí tenemos este cuadro. Entonces representamos la primera semilla aquí. Aquí dice A mayúscula y A minúscula. Y aquí en el cuadro ponemos A mayúscula y A minúscula. Y del lado de la otra semilla también tenemos A mayúscula y A minúscula. A mayúscula y A minúscula, lo cual lo ponemos en la parte superior. Aquí está. Entonces procedemos a realizar el cruce de alelos o procedemos a ver los gametos. A mayúscula con A mayúscula, doble A mayúscula, ¿no es cierto? Aquí A mayúscula con A minúscula, el gen dominante primero, adelante, A mayúscula con A minúscula. Aquí A minúscula con A mayúscula, tenemos A mayúscula con la A minúscula.
Y solamente aquí tenemos A minúscula con A minúscula, lo que nos da una doble A o un homocigoto recesivo. ¿Y qué nos decía la ley de Mendel? Que el gen recesivo o color verde solo se manifiesta cuando los dos alelos son recesivos. Cuando los dos alelos son A minúscula y se encuentran en una misma semilla. Entonces el resultado va a ser este de aquí. Al igual que en la tabla, 3 semillas de color amarilla y una de color verde. ¿Por qué el color verde? Porque aquí se encontraron los dos alelos recesivos. Y al tener dos alelos recesivos, se hace manifiesto este gen de color verde. Y el fenotipo o resultado podemos llamarlo 3-1. ¿Por qué 3-1? Porque 3 son de color amarillo y uno es de color verde. Muy bien. Y así saltamos a otro caso para esta segunda ley. Seguimos con el caso de los genes del Don Diego de la Noche. ¿Se acuerdan en la primera ley que mezclamos una flor roja con una flor blanca y nos dio flores de color rosadas? Entonces, esta ley, al igual que en el anterior ejercicio, vamos a mezclar estas dos flores rosadas, estos dos elementos que salieron de la primera ley. ¿Y cuál va a ser el resultado? Este que vemos aquí. Tenemos aquí igual el cuadro de Punnett, ¿no? RB a los lados y RB en la parte superior. Entonces, R más R da doble R color rojo, ¿no? R más B da color rosa. B más R da RB, que es el color rosa. Y solamente aquí se manifiesta la B con la B en una W, que es el color blanco. Entonces, aquí igual, algunos genes se manifiestan solamente cuando se reproducen con otros híbridos. Nos dice el texto: si tomamos dos plantas de flores rosas de la primera generación, del cruce que se observa en la figura 2, y las cruzamos entre sí, se obtiene plantas con flores blancas, con flores rosas y también flores rojas, en la proporción que se indica en el esquema de la figura 4. También en este caso se manifiestan los alelos para el color rojo y blanco, que permanecieron ocultos en la primera generación filial. Aquí tenemos los genes. R mayúscula es igual al gen de color rojo. Aquí, por ejemplo, hay doble R, ¿no? Rojo y rojo. Y la B mayúscula señala el gen de color blanco, que lo podemos ver aquí en la parte lateral inferior derecha. BB, ¿no? Es la flor de color blanco. Y aquí en estos lados podemos ver dos flores de color rosado. Bien. Y el texto nos hace una exposición acerca del método de retrocruzamiento o cruzamiento de prueba. En otras palabras, imaginemos que tenemos una semilla amarilla, pero no sabemos si esta semilla es pura, doble A, homocigota, o si es heterocigota, que es A mayúscula con el gen A minúscula, con el gen de color verde. Entonces, para saberlo, para conocer su composición genética, se realiza un cruzamiento de prueba.
¿Con quién? Con la variedad homocigota recesiva. En este caso, AA de color verde. Dice el texto, si es homocigoto, si es AA mayúscula, toda la descendencia será igual. O será amarilla, ¿no? Y si no es, va a tener otro resultado. Toda la descendencia 100% es igual si es AA, aquí, este homocigoto dominante, ¿no? Todas van a ser de color amarilla. Y si, sin embargo, es heterocigoto o tiene una A mayúscula con una A minúscula, el 50% presentará el carácter dominante, el carácter amarillo, y el otro 50% presentará el carácter recesivo o AA de color verde. En otras palabras, la mitad será A mayúscula con A minúscula o color amarillo, y la otra mitad será de color verde o AA homocigoto recesivo. Por eso, el texto nos habla del retrocruzamiento de prueba. Se realiza para saber cuál es la composición genética de la semilla. Muy bien explicada la segunda ley, entramos en la tercera ley de Mendel. Esta tercera ley continúa con la primera y la segunda. Se conoce esta ley como la de herencia de independencia de caracteres. Y hace referencia al caso en que se contemplen dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores, con independencia de la presencia del otro carácter. Aquí, por ejemplo, tenemos esta semilla que ya no va a ser solamente A mayúscula o B minúscula, sino que va a tener estos alelos. A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B minúscula. Me pueden decir, listen, yo me quedé en la letra A, ¿no? No hay problema. Aquí vamos a entender qué significa esa B mayúscula. Sabemos, la A mayúscula significa amarillo y el B mayúscula va a significar la superficie lisa de la arbera o del guisante. Conocemos que el alelo A minúscula hace referencia al color verde. Y en este caso, el B minúscula o recesivo va a ser referente al elemento rugoso de las arvejas, ¿no? Ese es el recesivo y este de aquí es el dominante. Amarillo y liso dominante versus verde y rugoso. Aquí abajo igual está. B mayúscula igual en dominante, cáscara lisa. Y B minúscula igual en recesivo o cáscara rugosa. Entonces, tenemos esta nueva semilla, A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B minúscula. Todo en una misma semilla. Entonces va a cruzar dos semillas iguales. Aquí voy a insertar la X. Muy bien, se van a cruzar estas dos, ¿no? De aquí, en el siguiente caso de Mendel. Tenemos entonces estas dos que se constituyen como dihídridas.
o A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B minúscula. Se cruzan entre sí y van a tener el resultado que vamos a presentar a continuación. Está aquí, perdón. Este es el resultado de la mezcla de estas semillas, que son dihíbridas, con características A mayúscula, B, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. A simple vista puede ser que no las entendamos, pero en un momento les voy a explicar cómo se ha dado este resultado. Nos dice, se puede apreciar que los alelos de los distintos genes se transmiten con independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial aparecen guisantes amarillos y rugosos, y otros que son verdes y lisos. Combinaciones que no se habían dado ni en la generación parental ni en la primera filial. Este es el resultado, ¿no es cierto? Y la interpretación de este resultado. Al igual que en las anteriores leyes, podemos comprender esto a través de el cuadro de Punnett. Tenemos aquí los alelos en la parte izquierda y en la parte superior tenemos los mismos alelos organizados aquí. Simplemente hubo esa multiplicación, ¿no? Esa operación. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos 9 semillas de color amarilla y lisa. ¿Dónde están? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 de color amarilla y lisa. Y también tenemos 3 de color amarilla y rugosa. ¿Dónde están? Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. 3 amarillas y rugosas. Y tenemos 3 de color verde y lisas. ¿Dónde están? 1, 2 y 3. 3 de color verde y lisa. Y por último tenemos una de color verde y rugosa. Y aquí la tenemos. Entonces, podemos decir que el fenotipo es 9.3.3.1 por cada tipo de característica que hemos visto. Muy bien, ¿se entiende esto de aquí? Sí, Romy. Buenas tardes, Lisa. ¿Será que podría volver a repetir la tercera ley, por favor? No la Claro, entendí. sí, no hay problema. Aquí vamos a hablar acerca de la tercera ley de Mendel. ¿Cómo se llama? Se conoce como la ley de herencia o independencia de caracteres. ¿Por qué se le dice de esa forma? Se le dice porque los genes se transmiten independientemente de los de otro gen. O en otras palabras, porque los alelos de diferentes genes se heredan independientemente de otros genes, sin influir en el patrón de herencias de los demás rasgos. En otras palabras más sencillas todavía, que los rasgos entre sí se heredan y se manifiestan, aunque existan otras características. Por ejemplo, en la primera y en la segunda ley solamente vimos el color amarillo y el color verde. Y aquí tenemos otras características
como el elemento B mayúscula, que es el alelo dominante liso, y la B minúscula, que es el elemento recesivo o rugoso. Entonces se incluyen estos elementos y vamos a ver cómo se llegó a esta semilla con estas características. A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B minúscula. Este es el resultado de un cruzamiento, ¿no? Mendel cruzó plantas de guisantes de semilla amarilla y lisa. En otras palabras, doble A mayúscula y doble B mayúscula. ¿Dónde está? Aquí está. Cruzó esta semilla con plantas de semilla verde y rugosa. Doble A minúscula y doble B minúscula. ¿Dónde está? Está aquí. Ahí la podemos ver. Cuando se cruzan estos dos elementos de raza pura, homocigotos con dos caracteres, van a dar como resultado esta de aquí. Una semilla amarilla y lisa. Y así se cumple la primera ley de Mendel. ¿Alguien me puede decir por qué esta semilla es amarilla y lisa? ¿Por qué no es verde y rugosa? ¿Alguien? ¿Romy? Sí. Tal vez por lo del gen dominante, que sería la semilla amarilla. Muy bien. ¿Y el otro gen dominante cuál es? Aquí tenemos una semilla amarilla y también lisa. Entonces aquí hay otro elemento, aparte del color amarillo que es dominante, también está su forma, su superficie que es lisa, que es dominante. ¿Y cómo se representa? Con la B mayúscula. Aquí la tenemos. Entonces, una vez que se ha producido este cruce entre estas dos semillas puras, tenemos esta semilla de aquí, ¿no es cierto? Que es una semilla amarilla y lisa, ¿no es cierto? Entonces, el señor Mendel, que le gustaba hacer experimentos, decidió mezclar, decidió polinizar este tipo de semillas para ver qué resultaba. Y descubrió este cuadro de aquí. Si mezclamos estas dos semillas, que el texto nos dice que son dihíbridas, porque tienen elementos de alelos dominantes y recesivos de dos tipos de características, nos va a dar este cuadrito de aquí. Podemos ver los gametos o el cuadro de Punnett, donde nos indica cómo va a ser el resultado de esta reproducción. Se puede apreciar, dice, que los alelos de los distintos genes se transmiten con independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial aparecen guisantes amarillos y rugosos, y otros que son verdes y lisos. Combinaciones que no se habían dado ni en la generación parental
y en la primera generación filial. Asimismo, los resultados obtenidos para cada uno de los caracteres son considerados por separado. Bien, aquí podemos ver la mezcla de estos dos elementos dihídricos, ¿no? Interpretación del experimento. Los resultados de los experimentos de la tercera ley refuerzan el concepto de que los genes son independientes entre sí, que no se mezclan ni desaparecen generación tras generación. Para esta interpretación fue providencial la elección de estos caracteres, pues estos resultados no se cumplen siempre, sino solamente en el caso de que los dos caracteres a estudiar estén regulados por genes que se encuentran en distintos cromosomas. ¿Cuál es el resultado? Es este de aquí. ¿Qué vemos aquí? 9 semillas de color amarillo y liso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 de color liso, amarillo. 3 de color amarillo y rugoso. 1, 2, 3. 3 de color verde y liso. 1, 2, 3. Y solamente uno de color amarillo y rugoso, que está en esta parte de aquí. Entonces, podemos ver aquí diferentes mezclas y podemos ver que igual el elemento recesivo se hace visible. ¿Cuál es el elemento recesivo? El color verde y la forma rugosa también. Incluso se dan algunos elementos que no se habían visto antes. Por ejemplo, no se había visto un color amarillo rugoso o una semilla de color verde lisa. Muy bien, ¿se entiende esto de aquí? ¿Hay alguna pregunta? O pasamos al siguiente punto. Profe, una pregunta más, disculpe. ¿Sí? Dime, Romy. Entonces, de la combinación de estos dos semillas amarillas puede salir el verde, ¿verdad? Puede salir el verde solamente si existe el gen recesivo. Porque si existen, por decirte, estas semillas, si estas semillas fueran AA más doble elemento dominante y BB o doble elemento dominante de color liso, si se mezclan entre sí, van a dar igual, ¿no? ¿Por qué se da esta mezcla, este resultado? Porque existen alelos recesivos. ¿Cuáles son los recesivos? Como lo habíamos hablado antes, podemos ver la A minúscula, es el color verde, ¿no es cierto? Y la B minúscula, que es el elemento rugoso. Entonces, como existen elementos recesivos, pueden manifestarse semillas de color verde y semillas de color verde y rugoso. Independientemente de, digamos, que exista otro alelo aquí que se incluya, por decir, el tamaño o la forma, ya sea ovalada o circular. De igual forma se van a heredar los caracteres independientemente unos de otros. O sea, los genes se van a heredar, se van a transmitir de generación en generación. Esa es la tercera ley de Mendel. Ya, profe, gracias. Muy bien. Entonces, intenten acordarse siempre en este punto los alelos dominantes y los alelos recesivos, ¿no? Muy bien, si no hay más preguntas,
Pasamos al punto número 6, o tipos de anomalías cromosómicas. Vamos a ver aquí cuáles son los casos en los que se dan anomalías cromosómicas y cómo afectan estas anomalías al ser humano. Rubí tiene su micrófono prendido. Rubí Merubia, gracias. Entonces hay dos tipos de anomalías. La más conocida es la anomalía numérica. ¿Cuáles son los tipos de esta anomalía? El conocido síndrome de Down, que es la trisonomía en los cromosomas 21. También el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau. El síndrome de Turner también está dentro de estas anomalías numéricas. Tenemos las anomalías estructurales con las deleciones o el borrado de una parte de los cromosomas, lo que nos da el síndrome Cri-du-Chat o movido de gato. Y también las duplicaciones, donde existen cromosomas extras, que es el síndrome de Pallister-Killian. Las anomalías numéricas conforman uno de los tipos de anomalías cromosómicas. Estos tipos de defectos congénitos que se tienen al nacer ocurren cuando hay un número de cromosomas diferente en las células del cuerpo que en el número normal. De modo que en lugar de 46 cromosomas, puede haber 45 o 47 cromosomas. Puede haber un cromosoma menos o un cromosoma más. El tener demasiados cromosomas o una cantidad insuficiente de cromosomas constituye una causa para el desarrollo de algún defecto congénito, algún defecto de nacimiento. Y aquí el texto nos señala qué es la trisonomía o cuáles son estos casos de trisonomías. Como lo dice el término tres somas, ¿no? Se utiliza para describir la presencia de 3 cromosomas en lugar del par habitual de cromosoma. Por ejemplo, aquí vemos en este cariotipo, en el par número 13, 3 palitos, ¿no? 3 cromosomas. Entonces, este es un caso de trisonomía en el cromosoma 13. Así se puede ver una trisonomía o una alteración cromosómica. También tenemos el concepto de monosomía. El término monosomía se utiliza para describir la ausencia de un miembro de un par de cromosomas. Ausencia. Aquí está. Por lo tanto, habrá un total de 45 cromosomas en cada célula del cuerpo en lugar de 46. Aquí podemos ver igual un cariotipo que parece normal hasta el número 23. ¿Qué pasa en el número 23? Solamente está el tipo de cromosomas X, ¿no? Y sabemos nosotros que los seres humanos tienen cromosoma XX en el caso de mujeres y XY en el caso de los hombres. Sin embargo, aquí solamente hay una X, ¿no? Entonces es una monosomía. Hay una ausencia de un miembro de cromosoma. Monosomía en el cromosoma del par 23 es conocido como el síndrome de Turner.
Dicen, disculpe, y para los casos raros pero interesantes, como el síndrome de Savant o el síndrome de Asperger, ¿qué ocurre a nivel biológico para que se produzcan estos síndromes? Dicen, es diferente, ¿no? El síndrome de Asperger dicen que tiene un elemento genético hereditario y en el otro existen condiciones muy específicas para el primer síndrome, el de Savant. Dicen cuáles eran las anomalías en las estructurales, si podrías repetir, por favor. A ver. Se refiere a estas de aquí. Tenemos en las anomalías estructurales las de lesiones o el síndrome Cri-du-Chat, que es conocido como maullido de gato, o el sonido que hacen los niños cuando son pequeños, que es muy agudo y similar a un maullido de gato. Y tenemos duplicaciones, donde existen cromosomas duplicados, que es el síndrome Pallister-Killian. Muy bien, entonces ya conocemos que es una monosomía, hay una ausencia de unos cromosomas, ¿no? De un par de cromosomas. Y por otro lado, las trisomias, la trisomía, perdón, se refiere a 3 cromosomas en un par. Donde deberían haber 2, existen 3. Bien, entonces vamos a ver probablemente el trastorno cromosómico más conocido, el síndrome de Down, que es la trisonomía en el par número 23. ¿Dónde está la trisonomía? Ahora les voy a señalar. Se encuentra aquí, en el par número 21. El síndrome de Down es un trastorno genético que implica una combinación también de defectos congénitos y que incluye cierto grado de retardo mental. También rasgos faciales característicos y frecuentemente defectos cardíacos. Tienen problemas de corazón, ¿no? Tienen muchas veces deficiencia visual, problemas de la vista y algunos también deficiencias auditivas, junto con otros problemas de salud. La gravedad de todos estos problemas es diferente o varía entre los individuos afectados. Quiere decir que no todos los síndromes de Down tienen los mismos problemas de salud, ¿no? O la misma gravedad en sus problemas. La expectativa de vida de los adultos con síndrome de Down es de 55 años aproximadamente, aunque el periodo de vida promedio varía también. El texto nos habla del aspecto físico de un niño con síndrome de Down. Un niño con síndrome de Down puede tener ojos inclinados hacia arriba, orejas pequeñas con la parte superior apenas doblada. También nos dice que la boca puede ser pequeña, lo que hará que muchas veces la lengua se vea grande. También la nariz puede ser pequeña y muchas veces el tabique nasal es aplanado, tiene forma un poco aplanada. Algunos bebés con síndrome de Down tienen el cuello corto y también las manos pequeñas, con dedos cortos. Y aquí podemos ver un ejemplo de aspectos físicos de los niños con síndrome de Down, ¿no? La nariz un poco aplanada, los ojos un poco inclinados hacia arriba y la lengua que parece un poco más
grande de lo normal. Muy bien, continuamos con la trisomía 18 y trisomía 13. La trisomía 18 y la trisomía 13 son trastornos genéticos, ¿no es cierto?, que presentan una combinación de defectos congénitos o defectos al nacer, ¿no? Defectos genéticos que están incluidos en los genes. Estos incluyen retardo mental severo, así como problemas de salud que comprometen a casi todos los sistemas de órganos del cuerpo. Entre el 20 y 30% de los bebés que nacen con esta trisomía 18 o trisomía 13 fallecen durante el primer mes de vida y el 90% muere al año. ¿Cuál es la trisomía 18? Es conocida como síndrome de Edwards. Aquí podemos ver un ejemplo. Y la trisomía 13 es conocida como el síndrome de Patau. Que podemos verlo aquí. Es importante destacar que entre el 5 y el 10% de los bebés con trisomía sobreviven al primer año de vida. Por lo tanto, estos trastornos no son fatales en todos los casos. Y ante la falta de problemas inmediatos que pongan en peligro la vida, es difícil hacer predicciones precisas respecto a la expectativa de vida. Entonces, si al inicio no existen problemas al nacer, en los primeros meses, en el primer año de vida, es difícil hacer una predicción respecto a su tiempo de vida, a sus años de vida. Existen algunos informes sobre bebés con trisomía 18 o 13 que sobrevivieron hasta la adolescencia. Sin embargo, estos casos son poco frecuentes. Aquí vemos a un bebé con el síndrome de Edwards. La trisomía 18 se denomina también síndrome de Edwards, llamada así por el primer médico que describió este trastorno. La trisomía 18 se presenta aproximadamente en 1 de cada 4.000 a 5.000 nacimientos. Por otro lado, la trisomía 13 se denomina también síndrome de Patau, llamada así por el primer médico que describió este trastorno, el primer médico que estudió estos casos. La trisomía 13 se presenta aproximadamente en 1 de cada 7.500 a 10.000 nacimientos. Entonces, estas son algunas estadísticas acerca de estos síndromes. Y aquí tenemos un ejemplo, un cariotipo del síndrome de Edwards, ¿no? Aquí podemos ver 3 cromosomas, una trisomía, en el par número 18. También vamos a hablar del síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un trastorno genético que se presenta en las niñas, solamente en las niñas, y que provoca que sean más bajas que el resto y que no maduren sexualmente a medida que entran en la adultez. La gravedad de estos problemas es diferente entre los diferentes individuos afectados. Aquí podemos ver el cariotipo del síndrome de Turner, que tiene 45 cromosomas. ¿Por qué afecta a las niñas? Porque el problema, la ausencia de una cromosoma, está en el par número 23, en los heterocromosomas.
Solamente se ve una X, ¿no? Falta entonces aquí un cromosoma. ¿Qué cromosoma falta? Las mujeres son XX, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera aquí un cromosoma X, no existiría este síndrome de Turner. También dice, puede presentarse otros problemas de salud que comprometen al corazón o al sistema renal, o sea, a los riñones. Muchos problemas que afectan a estas niñas con síndrome de Turner pueden controlarse, pueden corregirse con un tratamiento médico adecuado. El síndrome de Turner afecta a una de cada 2.500 niñas recién nacidas. Aquí vemos algunas características de este síndrome de Turner. ¿Por qué se llama así? Por el doctor Henry Turner. El síndrome de Turner proviene del médico Dr. Henry Turner, quien fue el primero en describir en conjunto estos dos descubrimientos en 1938. No fue hasta 1959 que se identificó la causa del síndrome de Turner, lo que es la presencia de un solo cromosoma X en el par número 23. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta sobre algunos trastornos o algunos síndromes. Muy bien, supongo que no. Entonces pasamos al punto número 8, o anomalías estructurales. Aquí vamos a ver las deleciones. ¿Qué es una deleción? ¿Qué es el síndrome Cri-du-Chat? ¿Y cuáles son las duplicaciones? Las anomalías cromosómicas estructurales se presentan cuando hay un cambio en la estructura o en los componentes de un cromosoma. A diferencia de los anteriores casos, aquí el síndrome se da por un cambio en la estructura, en los componentes del cromosoma. Generalmente el total de cromosomas es normal, 46 cromosomas por célula. Las anomalías cromosómicas estructurales ocurren cuando se pierde una parte del cromosoma. Cuando hay material cromosómico adicional o cuando dos partes se han intercambiado de lugar. Como consecuencia, esto conduce al exceso o a la carencia del material genético. Hay material genético en exceso o falta en algún punto, lo que provoca estos defectos congénitos. Aquí podemos ver, por ejemplo, estos dos elementos. Podemos ver el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al otro lado vemos el bastoncillo más corto, ¿no? Vemos los alelos 1, 2, 3 y de repente desaparece el número 4 y el número 5 y salta directamente al 6. Entonces aquí vemos que falta material cromosómico. Cuando por alguna razón hay una ausencia de material cromosómico. Cada cromosoma está constituido por varios segmentos, que generalmente se clasifican como brazo corto y también brazo largo. El brazo corto es la mitad superior del cromosoma. Se denomina brazo P. Y el brazo largo, la mitad del cromosoma, que es el brazo Q. Aquí podemos ver los elementos de
los cromosomas y vemos que aquí dice 5P menos. Y vemos que se ha reducido en la parte superior, al parecer, hay una ausencia de material genético, donde en la parte superior o brazo P. El texto nos señala, el centrómero es la parte del centro. Brazo P está en azul y brazo Q en amarillo. ¿Y cuál es este cromosoma 5P? El síndrome de 5P menos o síndrome de supresión del cromosoma 5P es conocido como síndrome del mollido de gato. Anualmente, al año, el cri du chat o síndrome mollido de gato se presenta en 50 a 60 niños nacidos en Estados Unidos. La causa de este síndrome es la de lesión, la ausencia del cromosoma 5P, cuya nomenclatura es 5P menos. Las características de los bebés que sufren cri du chat son llanto muy agudo, similar al mollido de gato. De ahí el nombre. Falta de tonicidad muscular, falta de fuerza muscular, microcefalia o un tamaño pequeño, un tamaño irregular en la zona del cráneo y un bajo peso al nacer. ¿Dónde podemos ver este síndrome cri du chat? Aquí en la imagen. Aquí está. En el cromosoma número 5, ¿no? Podemos ver que existen 2 cromosomas, pero falta una parte de material genético en la parte superior derecha. Por eso se denomina 5P menos. En el cromosoma 5, en la parte superior, P. 5P menos. ¿Y qué características entrega o genera este síndrome cri du chat? Los niños, las personas con este síndrome tienen problemas con el lenguaje. Es posible que se expresen a través de una cantidad reducida de palabras. También puede ser que se comunican a través de un lenguaje de señas. Otros problemas de salud que pueden presentarse incluyen retardo para comenzar a caminar. Toman más tiempo para dar sus primeros pasos. Tienen también problemas en la alimentación. No absorben los alimentos, las proteínas de la misma forma. Tienen una hiperactividad, tienen mucha energía. Tienen escoliosis, que es una desviación en la parte de la columna. Hay diferentes tipos, puede ser suave, puede ser más pronunciada. Y también un retardo mental severo. El promedio de vida de la mayoría de las personas con cri du chat está dentro de lo normal, a menos que nazcan con algún otro defecto severo en los órganos. Y aquí podemos ver algunas imágenes de este síndrome cri du chat, ¿no? Podemos ver una microencefalía, también dedos más cortos. Y el texto concluye diciéndonos que para lograr el desarrollo pleno del potencial de un niño con cri du chat o de cualquier niño con cualquier tipo de anomalía cromosómica, es importante la educación desde una edad temprana, además de terapias físicas y del lenguaje. Es importante entonces darle la prioridad al niño para que pueda tener la mejor calidad de vida posible, ¿no? Para que pueda tener el mejor desarrollo
dentro de su ambiente. Y aquí vamos con este caso de el síndrome de Pallister-Killian. El síndrome de Pallister-Killian es el resultado del material genético adicional del cromosoma 12, lo que nos habla de una trisomía en el cromosoma 12. En general se presenta una mezcla de células o mosaicismo, algunas con material genético adicional del cromosoma 12 y otras normales. 46 cromosomas sin material genético adicional del cromosoma número 12. Aquí podemos ver que hay una trisomía en el par de cromosomas número 2. Aquí deberían haber solamente 2 y existe uno de más. Entonces, esto da paso al síndrome de Pallister-Killian. Los bebés que sufren este síndrome padecen muchos problemas, entre los que se incluye un retraso mental severo, una falta de tonicidad muscular, facciones toscas y también una frente prominente. Entre otras características se puede mencionar el labio superior muy delgado, el labio inferior un poco más grueso y la nariz de tamaño corta. Entre algunos problemas de salud que genera este síndrome se incluyen convulsiones. Habla de una mala alimentación y una mala absorción de algunos nutrientes. Nos habla de una rigidez en las articulaciones o dificultad para moverse, ¿no? Para mover las articulaciones. También lo que les da a nuestros abuelos las cataratas, ¿no? En los adultos, lo que les impide tener una buena visión. Nos habla de una pérdida auditiva y también de defectos cardíacos, defectos del corazón. El promedio de vida de las personas que padecen este síndrome es reducido, aunque pueden vivir más de 40 años. Y aquí vemos una imagen de un bebé con este síndrome de Pallister-Killian. Bien, hasta aquí se entiende bien. No se olviden anomalías estructurales y anomalías numéricas en los cromosomas. ¿Cuáles son sus tipos y cuáles son sus características? No es el mismo un bebé con síndrome Pallister-Killian que un bebé con el síndrome de Cri-du-Chat, ¿no? No es el mismo un bebé con el síndrome de Cri-du-Chat que una niña con el síndrome de Turner. De igual forma, no es lo mismo una niña con el síndrome de Turner que un bebé con la trisonomía en el número 18. Y eso no es lo mismo con un niño con síndrome de Down, ¿no? Hay diferencias en todas estas anomalías cromosómicas. Bien, si no hay preguntas ni consultas, el texto nos hace una solicitud. Nos habla de una evaluación. Realice un gráfico que explique cada una de las leyes de Mendel, distintas a la del ejemplo. Y nos pide también que realicemos un cuadro que resuma los síntomas que presentan los niños con anomalías cromosómicas. Aquí tenemos las anomalías. Por ejemplo, síndrome de Down
¿Qué tipo de anomalía es? ¿Es estructural? ¿Es numérica? ¿Qué características tiene? El síndrome de Edward y Patau. ¿Qué tipo de anomalía es? ¿En qué lugar? ¿Y cuáles son sus características? Lo mismo con el síndrome de Turner. ¿Qué tipo de anomalía es? ¿Y se da en varones o se da en mujeres? Y lo mismo con los otros síndromes. Muy bien, y aquí ya cerrando con una frase muy agradable. En la vida, como en la genética, a veces hay talentos que parecen recesivos, que parecen ocultos, pero con esfuerzo y el cruce adecuado de oportunidades, tarde o temprano saldrán a la luz. Entonces, al igual que un gen recesivo o un gen oculto, ustedes jóvenes tienen talentos, ¿no? Tienen habilidades que a simple vista parecen ocultos, pero con el estudio, con el esfuerzo, con la disciplina, tarde o temprano van a salir a la luz. Muy bien, solo tienen que esforzarse. Perfecto, entonces así terminamos este punto y si me dan un segundo les paso un ejercicio para que puedan realizar en línea. Denme un segundo. Bien, ahí está el enlace y pueden ir entrando. Voy a activar la actividad y pueden guardarla o pueden resolverla ahora mismo, ¿no? Pero en unos minutos vamos a continuar con el punto número 6.
Bien, la actividad empezó. Para los que desean, pueden empezar a resolverla. Como siempre les comento, no tiene puntos ni tampoco conozco las preguntas del examen. Entonces ahí está su oportunidad para revisar sus conocimientos. Bien, entonces vamos a ingresar. Pueden resolver ese ejercicio más tarde. Vamos a ingresar en la unidad número 6, o conocida también como glándulas de secreción hormonal. Aquí vamos a ver la hipófisis, la glándula tiroides, el páncreas, etc. Aquí iniciamos con una frase muy agradable igual, del señor Walter Cannon. Nos dice: el cuerpo tiene sus propios mensajeros y su propia sabiduría para mantener el equilibrio interno, incluso cuando el mundo exterior cambia. Esto nos hace referencia de que el cuerpo tiene sus propios mecanismos, sus propias formas de enviar mensajes, de enviar señales, de enviar hormonas para mantener el equilibrio dentro de nuestros cuerpos. Aquí vamos a ver acerca de qué es la endocrinología. ¿Por qué una persona a veces la envían con el endocrinólogo, ¿no? La endocrinología es la especialidad médica que estudia las glándulas que producen las hormonas, es decir, las glándulas de secreción interna o las glándulas endocrinas. Entonces aquí vamos a ver las glándulas que producen las hormonas. La endocrinología estudia los efectos normales de las secreciones de estas glándulas y los trastornos derivados del mal funcionamiento de las mismas. Muchas veces nos pueden enviar al endocrinólogo cuando existe una sospecha de que alguna de las glándulas hormonales no funciona de forma apropiada. Aquí vamos a ver las glándulas endocrinas más importantes. Estas son la hipófisis, que se encuentra en nuestro cerebro, ¿no? En la parte superior del cuerpo calloso. Es del tamaño, dicen, de un maní. Sin embargo, es extremadamente importante. ¿Por qué es importante? Porque se la conoce como la glándula directora, la glándula que dirige a las demás glándulas. Tenemos también la glándula tiroides, que está en la parte de nuestro cuello, que podemos ver aquí, de color rojo, y también la paratiroides, la cual está aquí con un círculo amarillo dentro de la tiroides. Tenemos también el páncreas, que se encarga de producir una hormona muy importante. Tenemos que hablar de las glándulas suprarrenales o las glándulas encontradas en la parte superior del riñón. Los ovarios, que son
las glándulas sexuales de las mujeres y los testículos, que son las glándulas sexuales de los varones. Bien, el sistema endocrino es, entonces, el conjunto de órganos, y voy a cambiar el color. El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un tipo de sustancias llamadas hormonas. Aquí hay algunos ejemplos de hormonas. En la parte superior, el estrógeno, encargado de las características femeninas, sexuales femeninas, cinturas, caderas anchas y el tamaño de los senos. Y por otro lado, en la parte de abajo, tenemos a la testosterona, encargada de otras características asociadas a los varones. Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas. ¿Por qué tienen este nombre? Porque sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, directamente en la sangre. Aquí hay alguna nota para poder ayudarnos. Glándulas endocrinas o sin conducto son como la red inalámbrica. No tienen tubos. Sueltan sus hormonas directamente en la sangre. Como la sangre viaja por todo el cuerpo, la hormona puede llegar a órganos muy lejanos. Un ejemplo de esto es la hipófisis, que se encuentra dentro del cerebro. Por otro lado, tenemos las glándulas exocrinas. Estas liberan secreciones sobre la superficie, ya sea interna o externa, de los tejidos. Nos dice los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos. Aquí podemos ver estas glándulas exocrinas en las glándulas salivales, que son las encargadas de mantener húmeda la boca. Glándulas exocrinas o con conducto son como las tuberías. Tienen conductos que llevan la secreción a un lugar específico, ya sea hacia afuera del cuerpo o hacia una cavidad interna, como el estómago. Ejemplo, glándulas salivales, sueltan saliva en la boca. Y aquí el texto nos dice que las hormonas secretadas por estas glándulas endocrinas van a regular el crecimiento, el desarrollo y las funciones de muchos tejidos. Y también coordinan los procesos metabólicos del organismo, los procesos de absorción, de manejo de proteínas de energía. ¿Cuáles son unas de estas glándulas endocrinas? El hipotálamo, la hipófisis o pituitaria, la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales que se encuentran en la parte de los riñones, glándula pineal, el páncreas y los ovarios o testículos. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta tal vez sobre las hormonas y sus glándulas. Ok, Profe, sí, Romy, ¿podría volver a repetir la endocrinología, por favor? claro que sí. El texto nos da un concepto acerca de la
endocrinología. ¿Qué es la endocrinología? La especialidad médica que estudia las glándulas que producen las hormonas, es decir, las glándulas de secreción interna o las glándulas endocrinas. Cuando nos envían a donde un endocrinólogo, existe una sospecha de que haya alguna alteración o algún problema con las hormonas, con las glándulas que producen hormonas. La endocrinología estudia los efectos normales de las secreciones y también algunos trastornos o algunos funcionamientos no normales derivados del mal funcionamiento de las mismas. Aquí, por ejemplo, está un médico palpando la glándula de la tiroides para ver si está inflamada o cuál es su característica. ¿Cuáles son las glándulas endocrinas más importantes? Las que tenemos aquí. La hipófisis, no se olviden que está en la parte del cerebro. Es tan pequeña como un maní. La glándula tiroides, que se encuentra en la parte del cuello, que está aquí de color rojo. La paratiroides, que son esos pequeños puntitos amarillos que vemos dentro de la tiroides. El páncreas, que está aquí, que produce una hormona muy importante, ¿no es cierto? Que utilizan algunos pacientes. También tenemos las glándulas suprarrenales o riñones, que se encuentran en la parte superior de los riñones, y los ovarios en el caso de las mujeres, y los testículos en el caso de los varones. Bien. Entonces, continuamos. El texto nos dice que los tejidos que producen hormonas se pueden clasificar en 3 grupos. Por un lado tenemos las glándulas endocrinas, cuya única función es la producción exclusiva de hormonas. Su única y exclusiva función de estas glándulas endocrinas es fabricar hormonas. Y su producción de estas glándulas endocrinas va directo a la sangre. Algunos ejemplos comunes son la glándula tiroides, que se encuentra en la parte del cuello, como les comenté. Esta glándula regula el metabolismo. Y también tenemos a la hipófisis, que regula la actividad de la mayor parte de las demás glándulas. ¿Dónde está la hipófisis? En la parte inferior del cerebro, ¿no? Arriba del cerebelo, cerca del cuerpo calloso. Es pequeña como un maní. Por otro lado, las glándulas endoexocrinas producen otro tipo de secreciones, además de las hormonas. Entonces, estas glándulas endoexocrinas tienen una doble función. Por un lado, se comportan como glándulas endocrinas y por otro lado, como exocrinas. Algunos ejemplos de estas glándulas endoexocrinas es el páncreas, el ejemplo más común. ¿Por qué endoexocrina? Porque cumple una función endocrina. Produce la insulina y el glucagón para controlar el azúcar en la sangre. ¿Y por qué exocrina? Porque produce jugos pancreáticos que van al intestino para ayudar a digerir la comida. Entonces, no se olviden de estas glándulas endoexocrinas. Y nos habla también de ciertos tejidos no glandulares, que no tienen glándulas, como el tejido nervioso del sistema nervioso autónomo, que produce sustancias parecidas a las hormonas.
Nos dice, la producción de hormonas no es exclusiva de las glándulas con forma definida. Existen tejidos que tienen otros trabajos, pero que producen sustancias que actúan similar a cómo actúa una hormona. El sistema nervioso autónomo, por ejemplo, es un elemento que nombra el texto. El cerebro, por ejemplo, tiene neuronas que producen neurohormonas. Aquí nos habla de las principales glándulas secretoras de hormonas. ¿Cuáles son? Tenemos en primer lugar el cuerpo pineal. El cuerpo pineal está localizado debajo del cuerpo calloso. ¿Dónde se encuentra el cuerpo calloso? En la parte del cerebro. El cuerpo pineal produce la hormona melatonina. También tenemos al hipotálamo. El hipotálamo está localizado en el cerebro, cerca del quiasma óptico. El hipotálamo secreta hormonas que estimulan o suprimen la liberación de otras hormonas en la glándula pituitaria, que controlan el balance de agua, el sueño, la temperatura, el apetito y también la presión sanguínea. Entonces es muy importante el hipotálamo. Y se encuentra aquí en el cerebro, en esa parte de color roja. Ahí, ¿no es cierto? También hablamos acerca de la hipófisis. Tiene el tamaño y la forma de un guisante, una arveja, ¿no? Otros dicen que tiene el tamaño de un maní. Este cuelga del hipotálamo mediante el eje hipotálamo-hipófisis. Y podemos ver hipotálamo-hipófisis. Este es el eje hipotálamo-hipófisis. En la hipófisis se distinguen tres lóbulos que pueden, en la hipófisis se distinguen tres lóbulos que pueden considerarse incluso como glándulas independientes. Y yo creo que por el tiempo podemos avanzar en la próxima clase. ¿Cuáles son estos tres lóbulos de la hipófisis? Muy bien, entonces, si la coordinadora está de acuerdo, podemos terminar la clase aquí y la próxima clase vamos a terminar con esta unidad 6. Y también vamos a tener el propio ejercicio para que podamos resolver algunas preguntas. ¿Está bien? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta acerca de las glándulas hormonales o acerca de las diferencias.